Con nosotros Verónica Mendoza. Bienvenida, Verónica. Muy buenos días. Muy buenos días, Buenos Nicolás, días. Manuel. Un gusto estar aquí con ustedes. Gusto saludarla. Bienvenida. Bueno, Muchas comencemos por hablar de los dos temas de actualidad, digamos, más urgente. Primero es la reunión que va a ocurrir a partir de las 9 de la mañana en Chalhuahuacho. ¿No es cierto? ¿Cuál es el juicio que tiene Verónica Mendoza, que tienen ustedes en Nuevo Perú sobre todo lo que ha ocurrido ahí? A ver, primero creo que es importante saludar que en esta oportunidad, porque no es el primer estallido, ¿verdad? El primer estallido del conflicto, no hayamos tenido que lamentar muertos y heridos como ha ocurrido en otras oportunidades. No debiera yo tener que decir esto, debería ser normal en democracia que los conflictos se resuelvan dialogando, ¿verdad? Pero lamentablemente los antecedentes no nos dicen eso. Tenemos en los últimos años 4 muertos en el contexto del conflicto de Las Bambas, muertes que hasta el día de hoy están en la impunidad, deudos familiares que están en el abandono total. Así que una primera cosa, creo yo, es saludar que hasta el momento se esté canalizando, mal que bien, por la vía del diálogo. Sin embargo, creo que es importante señalar que estamos ante un problema de fondo, que no se va a resolver solamente con una medida concreta o con el diálogo del día de hoy. Hoy día tiene que iniciarse un proceso largo de entendimiento con todas las comunidades del llamado corredor minero, ¿verdad? Y ojalá también adelante plantearse una serie de modificaciones, ¿no?, a la normativa ambiental, minera, para que estas historias no se vuelvan a repetir. Tenemos que cambiar a partir de ahora el modelo de relacionamiento entre el Estado y las empresas mineras y entre el Estado y las comunidades. Porque la situación actual, perdóname Nicolás para terminar, es que tenemos en buena cuenta un Estado que ha renunciado a la soberanía sobre el recurso mineral y sobre el territorio. Porque ¿quién es el que hace y deshace en el corredor surandino? Las empresas mineras transnacionales hacen y deshacen a su antojo. ¿Y qué hace el Estado, no es cierto? Declara estado de emergencia. Claro que felizmente hoy día se ha levantado, pero hace meses, años que hay poblaciones que viven en permanente estado de emergencia y eso es inadmisible en democracia. Sí, acá tenemos el levantamiento del estado de emergencia. El decreto que deja sin efecto la declaración del estado de emergencia en el distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, y prorroga el estado de emergencia declarado en parte del corredor vial. No. Dice. Deja sin efecto la declaración del estado de emergencia en el distrito y la de Chalhuahuacho. prórroga. Y la prórroga. Claro. Deja sin efecto la prórroga. Y la prórroga, claro. No, sí es claro. Está claro. O sea, está dejando sin efecto la Hay una declaratoria de emergencia y además la prórroga. O sea que se elimina todo el estado de emergencia. Está bien. Enhorabuena. Pero esto nos hace recordar... Es la diferencia entre un punto. Lo importante que es haber estudiado el lenguaje en el colegio. Pero nos hace recordar que el estado de emergencia no ha sido solamente en Chalhuahuacho o donde estalló el conflicto en los últimos días, sino que son una serie de localidades que durante meses, años y en algunos casos han estado en estado de emergencia. Pero ¿qué es? Tiene que cambiar. Pero uno de los problemas que hemos enfrentado y que, digamos, yo siempre hago el ejemplo del Moquegüazo. Es decir, si se hubiera aplicado al Moquegüazo la criminalización que se está aplicando a los conflictos sociales, Martín Vizcarra no solo no sería presidente, estaría preso. Si aplicamos los mismos criterios, o sea, ¿por qué? Porque en el Moquegüazo se bloqueó carretera, se tomó un puente, se quemó un puesto policial y se retuvo 60 policías. Dios mío, o sea, esos son todos los delitos imaginables. O sea, si uno lo saca de contexto, de gente harta porque no le escucha, porque no le hacen caso, porque les pasan por encima, porque los mecen, porque van y vienen a Lima por las puras albergas, y hay un momento que la gente se cansa. Efectivamente, porque son años en los que esta zona vive este tipo de situaciones de abandono total del Estado y de un Estado que además no cumple ni siquiera sus propias normas, porque perdónenme, se supone que tenemos una ley de consulta previa, ¿no es cierto?, en virtud de la cual el Estado debió haber consultado a las comunidades el paso de la famosa carretera, ¿no es cierto?, pero eso no fue así. Se impuso la construcción de una carretera que atraviesa distintas comunidades, no es una ni dos, son cerca de 72 comunidades y otros tantos centros poblados por las cuales atraviesa esta famosa carretera sin ninguna consulta, sin
sin ninguna compensación y tampoco sin la indemnización correspondiente por toda la contaminación, porque perdóname, que pasen 370 camiones todos los días levantando polvo, ruido, generando vibraciones, por supuesto que afecta la tranquilidad y la calidad de vida de la gente, pero ha tenido la gente que movilizarse, Pero no es lo hacer que un reclama la paro gente, ¿no? para que recién se pueda atender. Pero no es lo que reclama la gente. Es parte de lo que reclama la gente. La gente reclama, puedes pasar aunque sea 50.000 si me das mi plata. Pero es lo legítimo, es No, lo no que sé ocurre. no sé si es lo legítimo, pero a eso se reduce. Es decir, aunque pasen 5.000 vehículos, a mí me das mis 40 millones y aunque me llenes de polvo el pulmón. O sea, porque que también hay un asunto que es verdad que es responsable del Estado, no hay ninguna duda, y que hay que mirar qué reformas hay que hacer en ese relacionamiento. Así es. Pero fundamentalmente en lo que es soberanía de recursos, que probablemente es el punto fundamental. Pero tampoco los campesinos y los indígenas, con el respeto y el cariño que se les tiene, y todo absoluto respeto, es que tampoco es que están proponiendo cosas que sean tan viables y tampoco hay que dejar de mirar que hay detrás de ellos alguna gente que aprovecha circunstancias para sacar partido y no permite que, mal que bien, lo que se plantea ahora como sistema funcione. A ver, más allá de que pueda haber efectivamente algunos aprovechadores o extorsionadores y eso se tendrá que investigar y sancionar, yo sí creo que todas las demandas de las comunidades son absolutamente legítimas, incluida la compensación, el dinero, sí, porque pasan por sus territorios 370 camiones todos los días. Perdónenme, si aquí en Lima se quiere hacer una carretera, un puente o lo que fuera, ¿qué se hace? Se expropia. No, y de Jorge Chávez, que no se puede hacer. Así No, es, claro. se 12 compran años. los terrenos. Ahora, Verónica, no puede Verónica, ser. estamos en una discusión, yo creo que es trascendente en el Perú, y sobre la que hemos estado insistiendo acá en Exitosa y que debería ser un punto de política de Estado en la que todos deberíamos estar de acuerdo. Somos un país minero, hay que explotar el mineral. Eso es importante, porque no todos están de acuerdo en eso, ¿no es cierto? ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a este creo que hay tema? consenso A ver, ahí, ¿no? Primero, si me permite, quisiera terminar la idea anterior porque me parece importante. Y ustedes coincidían conmigo en que en Lima jamás se hubiera permitido que se haga primero la carretera, primero No, el está puente, claro. y luego de 5 años recién empezar a conversar con la gente para ver cómo la van a compensar. ¿Por qué sí se permite que eso ocurra en las comunidades del sur andino? ¿No hay acaso, primero, un Estado que vulnera sus propias leyes, ¿no es cierto?, y que luego exige autoridad, ¿no es cierto? ¿Con qué autoridad y legitimidad va a reclamar que se respeten las leyes un Estado que las vulnera, ¿no es cierto?, permanentemente? Pero además hay un trasfondo discriminatorio. Lamentablemente en nuestro país en pleno siglo XXI hay gente que sigue considerando que los serranos, ¿no es cierto?, los indígenas somos ciudadanos de segunda categoría. Y su tierra vale 3 veces menos que cualquier Así otro. es, Sí, y ok. eso creo que hay que No, ponerlo sobre la mesa. pero eso además está en el porque origen eso- del conflicto con los abogados. Porque eso tiene Porque que los cambiar. abogados a los que se está acusando de extorsión, lo que han mostrado es que ¿qué ha ocurrido? Que se han hecho muchas negociaciones con las comunidades sin asesorías, sin abogados. Entonces se sientan las comunidades con un ejército de abogados del otro lado de la compañía minera y los hacen firmar algunas cosas que no corresponden a lo que se está pactando, donde aparecen firmas de personas que en realidad no estuvieron en el momento Así de la es. suscripción del acta. Entonces los abogados descubren esto en el momento que los contratan y plantean reclamos. Y la gente de La Así Bamba es. se desespera y quiere sacar a los abogados ahí para quedarse solitos otra vez con los comuneros a Ahora, discutir solo con ellos. Perdóname, a mí realmente me indigna que ahora la empresa minera, ¿no es cierto?, se escandalice con la presencia de estos abogados y qué sé yo, cuando son ellos los que han promovido esta situación. Porque en lugar de coordinar con el Estado, ¿no es cierto?, para hacer una expropiación eventualmente o una compensación a todas las comunidades de manera equitativa, ordenada, ¿qué han hecho? Han ido a negociar uno por uno, partiendo incluso las comunidades, generando conflicto entre ellas. Entonces, ahora se lamentan del desorden que ellos mismos generaron. Y yendo a tu pregunta, Nicolás, para que quede absolutamente claro, en este caso específico, además, está clarísimo que no se puede acusar a estas comunidades, como se suele hacer, de antimineros, ¿no es cierto?, antidesarrollo, porque como bien lo decía Manuel, es gente que está a favor de la explotación minera, pero que solamente dice, oye, respeta mis derechos, respeta mi territorio, no me llenes de polvo, si vas a utilizar mi propiedad privada, compénsame, pues págame. Claro, Me pero- parece pero absolutamente digamos, legítimo. Claro, pero la discusión es trascendente en el sentido siguiente, es decir, la minería puede ser la fuente de recursos más importante del Perú para transformar el país.
para la educación, para la salud, para la ¿Está de acuerdo la infraestructura, izquierda para en el eso? futuro. A ver, yo no estoy convencida de eso. Yo quisiera plantear el Ok, debate. eso es bueno A ver, saber. primero, y lo digo como cusqueña además, yo no acepto que el sur, Apurímac, Cusco, etcétera, nos convirtamos simplemente en una despensa de minerales. No acepto eso. Y que encima, ¿no es cierto?, declaren estado de emergencia en toda la zona, la militaricen, no me parece, porque además del potencial minero, que sí hay y que hay que aprovechar ordenadamente, hay otras potencialidades, agrícola, pecuaria, turismo, actividades sostenibles, porque ojo, la minería, un proyecto minero te dura 20 años, 30 años, y luego ¿qué? ¿No es cierto? Yo sí creo que tiene que haber una de las cosas que hemos planteado el día de ayer en un paquete de cambios que hemos llamado nuevas reglas para una nueva minería. Tiene que haber un mínimo de ordenamiento del territorio, un mínimo de planificación, ¿no es cierto? Para decir, aquí vamos a hacer minería, aquí agricultura, aquí turismo y vamos a generar un desarrollo integral de la zona. Por eso espero que el día de hoy, como parte del resultado del diálogo, se instale una comisión multisectorial con comunidades, autoridades locales, gobierno central, para discutir no solamente la carretera, que será seguramente el primer punto a discutir, ¿no es cierto? No solamente la compensación pendiente, sino también cómo promovemos un desarrollo integral. Claro, pero por ejemplo, lo que de plantea Víctor, Cotabambas y claro, del pero lo que Surandino. plantea Víctor Andrés García Belaúnde, por lo menos como discusión, que fue bien interesante su comparación, fue lo del guano. Cuando el guano era el principal recurso que se explotaba en el Perú, el 70% era para el Estado y el 30% para el concesionario. Hoy, con una riqueza muchísimo mayor al del guano, es al revés. El concesionario tiene el 70% y el Estado, en el mejor de los casos, y todo Nicolás, el peor. 30%. Entonces, No, peor. Peor. Tienen ¿Sabes por qué? 5 años que no van a pagar Por- solo centavo de impuesto. Exactamente. En el caso de las Bambas, que tanto nos dicen que nos tenemos que aguantar todo esto en nombre del cano, no van a pagar cano sino hasta el 2021, Una cosa que es 2022. increíble. ¿Por qué? Porque se han aprobado una serie de leyes por el lobby minero, ¿no es cierto?, Sí. para darle beneficios tributarios a las Ok, empresas ahora- mineras, depreciación acelerada. Un detalle, están pagando regalías, efectivamente, pero ¿saben qué pasa? Descuentan esas regalías, ¿no es cierto?, de las ganancias para no pagar cano. ¿En qué país del mundo se ha visto eso? Una cosa es la regalía y otra cosa es el impuesto a la renta del cual viene el cano. Correcto. Acá no se lo descuentan a Ahora, las yo empresas. quería plantear una al pregunta. punto, Sí, permíteme, dígame, Manuel, para cómo no. terminar. Hemos tenido en los últimos años, ¿no es cierto?, una situación en la que el Estado le ha devuelto a las empresas mineras, ojo, devuelto cerca de 15.000 millones de soles. Yo sé que suena alucinante, pero lo pueden verificar, son datos oficiales. El 2016 se devolvió 6.000 millones de soles al sector minero, más de lo que aportó. tributaron, más de lo que Entonces, sinceramente, soberanía cero. Esto tiene que cambiar. Por eso nosotros hemos planteado también cambios en el esquema tributario, ordenamiento territorial. Y una cosa más, la bendita carretera va a costar cerca de 2.000 millones de soles según cifras del propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Y quieren que la paguen quién? Nosotros, todos los peruanos. Cuando la principal beneficiaria, ¿quién es? La empresa minera. Yo Y diría la además, en el contrato original, en el proyecto original, el compromiso era que la empresa pagaba el mineroducto, el tubo por el cual iba el mineral, pero además el asfaltado de una carretera. Pero resulta que hicieron un cambio sin consultar a nadie, donde ya la empresa se deshizo de ese compromiso. ya, ¿Cómo fue eso? ahí ese Ahí es el hay- punto ahí hay en el gato que no sé si me encerrado. pasa solo a mí, yo sospecho. O sea, cuando tú tienes a funcionarios públicos tomando decisiones escandalosamente perjudiciales para el Estado peruano, yo no creo que sea gratis. Ahora, me van a disculpar. por eso vamos tiene a ir a la que pausa. investigarse, Vamos a ir a la tiene que pausa. investigarse. Verónica, vamos a ir a la pausa. Y cuando venimos, bueno, sí, hay que hablar, porque hemos hablado bastante de ese asunto de las dificultades del Estado y el clarísimo compromiso del Estado con las privadas. Lejos de representar al ciudadano, lamentablemente representa al interés privado. Pero también hay que hablar de la responsabilidad de los partidos y la responsabilidad de la izquierda y de la poca representación y de cómo esas demandas terminan reduciéndose a 4 abogados y a una mesa de diálogos con millones más y millones menos y no canalizándose a una propuesta de política minera que los 20 parlamentarios de izquierda deberían mínimamente defender. Claro, mira Eso lo que yo no es veo. recontra También simbólico, pero también hay antes, responsabilidad. pero ¿no? hablemos de eso tras la pausa. Yo solo quiero no? terminar con un hecho simbólico. ¿Sabes quién leyó el acta el sábado pasado de la reunión? Jorge Paredes Terry, que trabaja y está muy cercano al movimiento de Antauro Humala, es parte del movimiento de Antauro Humala.
Hace 15 días él no estaba ahí. Pero no es malo que esté en el momento de Autauro, o eso estás diciendo. No. O sea, Lo que digo es que llegó... la impresión que Autauro es No. A lo que voy es que a los 15 días aparece. Ok. ¿Por qué? Porque no están pues los partidos, no están los congresistas, no está la gente que debería estar ahí. Los congresistas del Nuevo Perú han estado, perdóneme, Richard Arce ha estado todas estas semanas y todos estos últimos años ahí en la zona acompañando el proceso de diálogo. ¿Por qué no le llaman Pero y le llaman a abogados extraños? No, él ha estado ahí. ¿por qué la gente, los campesinos, no dicen, ya, yo tengo mi voz, pero la amplificación de mi voz y mi capacidad negociadora no está en 3 privados que están buscando sacar 40% de rentabilidad, sino en los 10 de Nuevo Perú que genuinamente me representan? A ver. O sea, ¿por qué no ocurre eso? Pero vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa. Y entonces, escucha para su conversar respuesta, de por eso. De favor, acuerdo, de con todo acuerdo. gusto. Vamos a la pausa, volvemos. Regresamos, esto es Exitosa, la radio del Perú, estamos con Verónica Mendoza, volvemos. Iquitos, exitosa por su gente. Iquitos, exitosa, te informa con la verdad. Estamos en Exitosa, la radio del Perú. Está con nosotros Verónica Mendoza de Nuevo Perú. Y había quedado una pregunta en el aire. En realidad como 5 preguntas, pero a ver, vamos a tratar A ver, de sintetizar. Se ha planteado un tema que creo que sí es muy importante y tiene que ver con la representación, la representatividad de las comunidades, ¿no? Y esto, a ver, primero, efectivamente creo que sería importante que las organizaciones políticas pudiéramos, y me incluyo, ¿no es cierto?, nos incluimos autocríticamente, tener una presencia más sostenida en esos territorios para poder acompañar mejor a la gente, conocer más directamente sus demandas, representarlos de manera más directa. Es un proceso en el que tenemos que avanzar. Mi organización Nuevo Perú tiene apenas un añito y unos cuantos meses más. Reconocemos que no estamos del todo arraigados en ese territorio, ojalá podamos hacerlo en adelante. Eso no significa que no tengamos contacto, diálogo con las organizaciones sociales, los líderes comunales, etcétera, ¿no? Y hay un diálogo y de ahí un conocimiento de la problemática. Ahora, eso no ha impedido que en el Parlamento, ¿no es cierto?, a nivel de la representación, en la institucionalidad, sí hayamos tenido una voz clara sobre este tema y sobre el tema minero ambiental en general. Porque yo he hablado, por ejemplo, de la necesidad de ordenamiento del territorio, poner un poquito de orden en nuestra casa, ¿no es cierto?, que es lo que le correspondería al Estado. El Nuevo Perú ha presentado proyecto de ley sobre el tema del ordenamiento territorial, ha presentado proyecto de ley para que se reconozca la vigilancia ambiental que hacen las comunidades, ¿no es cierto?, ha presentado proyecto de ley para cambiar el esquema tributario, etcétera, etcétera. Lamentablemente, en este Congreso, y la gente sabe a qué cosa me refiero, bueno, nuestros 10 votos y nuestras 10 voces no alcanzan frente a una mayoría apabullante que lo único que quiere es garantizar su impunidad y sus
negociazos. Pero hay dos cosas más, si me permite. ¿Cómo no? Hay que reconocer que los líderes comunales, los presidentes de comunidad, son también autoridades legítimas con las que el Estado, la sociedad, los medios tienen que dialogar. O sea, ellos también tienen una representación directa, ¿no es cierto? Y mucho tiempo el Estado las ha negado, las ha dejado de lado, no las ha querido escuchar. Ahora bien, hay una cosa que tú planteabas, Nicolás. Nosotros como organización política o el congresista Richard Arce puede acompañar, propiciar el diálogo, canalizar las demandas de la gente al Ejecutivo. Lo que no puede hacer es negociar con la empresa minera. Claro. Imagínate tú, eso sería Claro. pues no un chanchullo. Y ahí hay un problema, porque no puede ser que MMG Las Bambas, una transnacional china, ¿no es cierto?, que debe tener un pool de abogados de no sé cuántas personas, 1000 personas, negocie con una pequeña comunidad campesina que con toda la sabiduría ancestral que puede tener no conoce necesariamente pues los vericuetos legales, tributarios y demás. Ahí hay una inequidad, ¿no es cierto?, que en teoría el Estado debería equilibrar. El Estado debería ponerse al medio como el garante, primero de la soberanía, que hoy no garantiza, y segundo de los derechos, primero de las comunidades, pero también del inversionista, por supuesto. Claro, pero la de percepción que tienen en las equilibrada. comunidades, la percepción que tienen es que todo el tiempo el Estado, es decir, yo hablaba con uno de los dirigentes comuneros de las reuniones que tenían con la gente del gobierno, decía, ya no sé quién es de la mina y quién es del gobierno porque dicen lo mismo. Por supuesto. O sea, es que ese es el problema. Y El Estado hoy el está señor Vargas ha dicho en secuestrado, Exitosa, por capturado ejemplo, por los poderes Hablando económicos. del tema legal, dice, ¿por qué nos persiguen a nosotros y no persiguen a los mafiosos del Ministerio de Transportes y Comunicación, que son los que nos han metido en este lío? Dice el vicepresidente. Sí, claro. Y tiene Y lo toda la dice de razón. manera clara. Pero hay un hecho, permítanme, que realmente es revelador de esta situación, ¿no? Porque no solamente son los funcionarios de energía y minas, transportes y comunicaciones que están totalmente arrodillados ante el poder de las empresas mineras y seguramente en algunos casos con plata de por medio, sino que incluso nuestra Policía Nacional, que se supone debiera ser la institución garante del orden y de la paz para todos los ciudadanos, tiene convenios privados con la empresa minera. Por Dios, ¿qué es eso? O sea, hasta la Policía Nacional se está privatizando bajo el mando de la empresa minera. Eso es inaceptable. Por eso nosotros también hemos planteado que se tienen que anular estos convenios para que la gente ya no tenga esa sensación de que la policía es, como dicen ellos, el guachimán de la Guardia mina. privada. Porque Ahora, así lo viven. Eso tiene que cambiar por la dignidad también de nuestra propia Policía Nacional. Verónica, pasemos al otro tema que es trascendente. Pedro Pablo Kuczynski está con detención preliminar por 10 días. Entiendo que en las próximas horas o días el Ministerio Público va a presentar una solicitud de prisión preventiva y que esto es el comienzo de una lista de solicitudes de esta naturaleza que se va a presentar contra los más importantes líderes de la política nacional y contra los más importantes líderes del mundo empresarial, sobre todo ligado a la construcción, pero no solo a la construcción. ¿Y cuál es el juicio de Verónica Mendoza sobre esto? Creo que realmente es dramático que en el Perú todos nuestros expresidentes elegidos en democracia estén siendo procesados por corrupción, ¿no es cierto?, en uno u otro nivel. Todos. Y con ellos, exministros, altos funcionarios y, como lo has dicho tú, Nicolás, la clase empresarial tradicional también, ¿no es cierto? Prácticamente toda la clase política tradicional y toda la clase empresarial tradicional. Y creo que esto nos revela que no se trata solamente de responsabilidades individuales, ¿no es cierto?, que tienen que ser investigadas y sancionadas en cada caso, sino que también ha habido un esquema, unas reglas de juego que han permitido y promovido esta corrupción a lo largo de todos estos años. Y creo que junto con vigilar, fiscalizar que las investigaciones en todos los casos lleguen hasta el final, tenemos que empujar cambios de fondo para que esta triste historia de corrupción no se vuelva a repetir. Pero ¿cuál es la autocrítica que la izquierda, en este caso representada por Verónica Mendoza, hace sobre su propia responsabilidad, en primer lugar, política? O sea, Toledo fue presidente por el voto de la izquierda, Ollantumala fue presidente por el voto de la izquierda, Pedro Pablo Kuczynski fue presidente por el voto de la izquierda. Entonces,
La posición no puede ser tan fácil como me sacudo y yo no sé nada. Yo solo voté por ellos y no me hago responsable. Ustedes ayudaron a que fueran presidentes. Primero, no solo estuvieron ahí por el voto de la izquierda, sino de millones de peruanas y peruanos que confiaron en esas personas que luego fueron traicionadas. Pero en segundo lugar, si tú te refieres, Nicolás, a el caso del señor Kuczynski, ¿no es cierto? Yo me ratifico en que fue la mejor decisión que se votara por PPK, no por él, porque sabíamos, y yo lo dije permanentemente, que era un lobista, y hoy se está comprobando, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes decir eso, Verónica? Pero permíteme terminar la idea. No me importa que sea un ladrón, pero es mejor que Keiko. Pero permíteme terminar la idea, porque creo que hoy la realidad nos muestra, nos comprueba que si hubiera ganado la señora Keiko Fujimori, la situación sería peor. ¿Y sabes cuál sería, Nicolás? No habría ahorita nadie investigado, porque entre ellos hubieran hecho su pacto de impunidad, hubieran controlado el Ministerio Público y el Poder Judicial para ellos quedarse libres de polvo y paja, perseguir a sus adversarios políticos, perseguir a la prensa libre, ¿no es cierto? De repente Nicolás Lucar tendría que estar exiliado, no sé, en Bolivia, y la situación sería 1000 veces peor. Entonces, nosotros nunca respaldamos al señor Kuczynski. Yo dije a lo largo de la campaña, y me ratifico ahora con mayor razón luego de estas decisiones del Ministerio Público y del Poder Judicial, el señor Kuczynski es un lobista. Pero en ese contexto, tú has hablado del contexto hace un momento, ¿verdad? El contexto también es importante. Y el contexto era que la otra alternativa era 1000 veces peor, ¿no es cierto? Y felizmente ahora el sistema de justicia y la movilización ciudadana, que ha sido fundamental, están permitiendo que estas investigaciones avancen, que se devele la corrupción, pero insisto, el sistema de justicia tiene que seguir haciendo su chamba, pero quienes estamos en política tenemos que impulsar los cambios de fondo para que esto no se repita. La exigencia de la calle es a acabar con lo que representa política y empresariado tradicional, y quizá el sistema que lo ha mantenido. Así es. Y ahí en la discusión de hasta dónde hay que cambiar el sistema, probablemente la izquierda tenga, digo yo, una deuda con explicarnos cuál es la otra alternativa que el Perú espera. Pero en el asunto de pedir rostros nuevos y en general renovación de la clase política, aparecen rostros como Guzmán, como Verónica Mendoza, que por supuesto puede refrescar, pero en el caso de Verónica tiene, y quisiera preguntarle si es que siente que esa cruz, la cruz de haberle acompañado en una época a Nadine, a Ollanta, el asunto de las agendas, ¿se ha librado esa cruz? ¿Está un poco más suelta? ¿Cree que eso ya acabó? ¿O es un tema que le va a perjudicar en un momento de su ¿Por qué no vamos a la pausa y regresamos con esa pregunta que se le he hecho? No, te estuve sacando la cuenta. 5 veces le he preguntado lo mismo. No, más. Manuel también ya me lo ha ¿Por qué preguntado. Verónica Mendoza? ¿Dos? ¿Por qué Verónica Mendoza no hace el bendito peritaje para salirse del tema de las agendas? Pero es la más fácil del la mundo. gente sigue comentando el tema. No, Vamos a la pausa y regresamos con esa gusto. respuesta. Pero no me ha gustado eso de que, o sea, yo creo que es mejor perder con dignidad, ni uno ni otro, ninguno de los dos sirve al país. No, pero si es ni uno ni otro y decir, yo soy la alternativa y me quedó perder, Nicolás, perdí. era la segunda vuelta y no hay opción en las elecciones ni uno ni otro. Tenía que ganar alguno. Si era ni uno ni otro, ¿quién quedaba? Yo voté en blanco porque ninguno de los dos. Keiko ganaba, pero es que Nicolás, pero es irreal lo que en la estás postura, planteando. sin defender a Verónica, pero en su postura es coherente. Es decir, si votaba, en todo caso, por el otro lado... Pero construyes tu propia alternativa. 40.000 votos se ganó PPK. Pero Nicolás, ¿qué era más importante? ¿Mi perfil personal, mi legitimidad personal o el país? En ese momento nuestra valoración fue que lo más mira importante cómo está el país. era el país. Sí, Pero mira cómo está. por lo menos se está Era investigando. lo mismo, los dos eran fujimoristas, el PPK hasta bailó en la campaña anterior. ¿Sabe lo que sí no estoy muy de para Keiko? acuerdo? En que hay que tener una bola mágica para saber que con Keiko estábamos peor. Pero después ¿Cómo de lo- ibas a saber que estábamos peor? Pero ¿acaso no han visto cómo se ha comportado en el Congreso de la Vamos República? a la pausa antes que nos mate, nos con está los reventando. hermanitos, Nos ya. está reventando el oído nuestra Que no los productora. maten, por favor. Vamos a la pausa y volvemos con la respuesta sobre el bendito peritaje sobre las agendas de Verónica Mendoza. ¡Volvemos!
Estamos con Verónica Mendoza, esto es Exitosa la Rueda, pero está buena esta conversación. Ya queda pendiente, Verónica, ¿por qué, como dicen, y el peritaje para cuándo, como dice la canción? A ver, primero, Manuel me hablaba de la cruz, ¿no es cierto? Siento que hay una cruz Yo ahí. quiero precisar, en mi conciencia no hay ninguna cruz. Yo estoy tranquila con mi conciencia, yo hice lo que consideré correcto, ¿no es cierto? Yo creí en el Partido Nacionalista, me equivoqué, al final nos traicionaron, me pasó lo que a millones de peruanos y por eso renuncié antes de que se cumpliera el primer año de ese gobierno. Precisamente, permítanme recordarlo, en un contexto de conflicto social en torno a un proyecto minero en el corredor surandino, en Espinar, donde en ese caso, lamentablemente, sí hubo bala y sí hubo 3 muertos, que hasta el día de hoy, 2012, 7 años después, están en la impunidad. Nadie está investigado siquiera por esos muertos, ¿no es cierto? Y tampoco me arrepiento por la decisión en torno al caso del señor Kuczynski, porque, insisto, Nicolás, yo creo que con la señora Keiko Fujimori esto hubiera sido 1000 veces peor. No habría ninguna investigación en curso y nosotros que estamos acá tendríamos que estar exiliados, ¿no es cierto? Seguramente ya estaríamos caneados por ejercer nuestra libertad de expresión. Así de simple. Ahora bien, sí es cierto que en la ciudadanía, a fuerza de esta contracampaña de mentiras, quedan a veces dudas, ¿no es cierto? Sospechas. Legítimas, entiendo, porque en medio de toda esta debacle de la clase política, la gente ya no sabe en quién confiar. Y yo tengo entonces que reiterar una vez más que yo no manejé las finanzas, el dinero del Partido Nacionalista, que no tengo ningún proceso por corrupción. A mí... Que no escribió en las agendas. A mí me han revisado, permíteme para ir en orden, me han revisado mis cuentas, absolutamente todo, hasta en 2 comisiones del Congreso, ¿no es cierto? Una comisión de las agendas. Pero tú no te interrogabas, una comisión de Verónica, Abajato. sobre cómo hacían, cómo de pronto había ingentes recursos para la campaña. Es decir, Ollantaytamala y Nadine Heredia recibieron plata de Chávez, recibieron plata de Odebrecht, recibieron plata de los mineros informales, recibieron plata de broadcasters, de gente de la televisión que también le dio plata para la licencia. Recibió plata un montón de gente. Eso lo sabías tú. Eso está en las agendas. Yo no sabía. Si yo no sabía se de eso. toma en serio su chamba a Juárez Atoche, se va a dar cuenta de qué es lo que está pasando ahí. Un nombre por lo menos que se repite. Pero entonces, ¿cómo no darse cuenta de lo que está pasando? Es la interrogante. Sí, para terminar la idea anterior. O sea, a mí se me ha revisado absolutamente todo y no se ha encontrado nada. Y no tengo ningún problema con que se siga investigando en el Ministerio Público, en el Congreso. Si el Ministerio Público me pide un peritaje, haré un peritaje. No tengo ningún problema porque no tengo absolutamente nada que esconder. Y sí, Nicolás, en su momento me generó duda, sospecha, primero el giro, ¿no es cierto?, que dio el señor Humala en la presidencia, la traición tan repentina luego de años, ¿no es cierto?, de haber estado en teoría con el pueblo, y sí me generó sospecha, ¿no es cierto?, el manejo de dinero. No porque tuviera alguna información directa, no, en la propia campaña no. Luego empezaron a salir cosas, ¿no es cierto?, y es por eso, precisamente por eso que yo renuncio, no el último año del gobierno del señor Humala, antes de que se cumpliera el primer año, precisamente porque las cosas no se estaban manejando con transparencia, porque había cosas que parecían medio turbias, pero tampoco sabíamos lo que sabemos ahora y que felizmente se está investigando. Y yo sí aprendo las lecciones. Y para mí una de las principales lecciones de mi paso por el nacionalismo es que uno no puede confiar en una persona. Se necesita una organización política sólida, democrática, con transparencia, con fiscalización, con diversos liderazgos, anclada, ¿no es cierto?, en la calle, que chambee con la gente, para que la gente también nos diga, pues, ¿no es cierto?, en nuestra cara, oye, esto estás haciendo bien, esto estás haciendo mal. Pero la pregunta hazlo esto, sigue dando vueltas. O sea, ¿por qué es tan difícil no? el peritaje? Es decir, dicen, la letra de Verónica Mendoza aparece en las agendas. Eso no convierte a Verónica Mendoza en una criminal, porque depende qué diga, si su letra está ahí o no. Entonces, ¿por qué no salir de eso? El fiscal no me ha convocado, no me importa. Yo voy, me siento y pido que me hagan el peritaje y acabemos esta discusión. Pero, Nicolás, tú mismo lo has dicho. Es una acusación que no tiene ningún sentido. Entonces, si yo me voy a, no sé, luego me van a pedir que me haga un dosaje etílico porque soy borracha, drogadicta. No, pero, o sea, por favor, no tiene ningún... ¿Cuál es el delito del cual se me está acusando? ¿Cuál? Supuestamente haber escrito quién sabe, en agendas, que es una prueba evidente de... El problema es que por no eso... es sencillo tampoco, o sea, yo entiendo, eso no me hace sospechosa de nada. No, pero es que la agenda es una prueba
de la Fiscalía contundente respecto a hechos irregulares en financiamiento de campaña de Ollanta y de Nadine. Siendo una cosa así y habiendo la posibilidad de que Verónica haya escrito, sí o no, y que habiendo escrito haya tenido conocimiento de lo que ocurría, ¿es mejor deslindar o no? Es mejor quitar cualquier mínimo de duda. Claro, una cosa es que la letra de Verónica Mendoza aparezca en una hoja insignificante sobre coordinación con la embajada tal o ir, porque entiendo que tú estabas en las relaciones internacionales, En y algún otra momento cosa es que la apoyé letra de esa Verónica área. Mendoza aparezca en la página donde hay 1,5 millones, menos 500,000 le doy a Lerner, no sé cuánto me da, no sé cuánto. O sea, eso ya es otra cosa. ¿No es cierto? Porque eso supondría conocimiento de movimientos enormes de dinero de origen desconocido. Pero por eso, entonces, primero tendrían que decirme, ¿no es cierto?, de qué me están acusando, de qué cosas No hay supuestamente proceso abierto ahí contra Verónica. A mí, como decía, me han invitado, ¿no es cierto?, a dar mi testimonio en el Congreso y en la Fiscalía. Han revisado todo y hasta ahora, ni en Congreso ni en Fiscalía han encontrado ningún delito, no me han denunciado por nada, no hay absolutamente nada. Y sin embargo, reitero, yo tengo toda la disposición. Te puedo decir de la las veces que sea percepción que necesario. tengo. Yo creo que si has escrito en las agendas algo que de repente no es trascendente y no sé por qué tienes tanta dificultad con Nicolás, eso. yo lo Porque he dicho. te va a ir creciendo, eso va a ser tu fantasma en la campaña. Pero, Nicolás, Conforme nos acerquemos al 2021 va a ir creciendo Pero, Nicolás, yo misma lo he dicho. O sea, si hubiera escrito, porque podría darse el caso, ¿no es cierto?, que me dieron un cuaderno, yo apunté algo. O sea, ¿cuál es el problema? No hay ningún delito, no hay ninguna falta en eso. Entonces no tengo ningún problema en reconocerlo si fuera el caso, ningún problema. Pero ¿qué dices tú? Que tú no escribiste en las agendas. Yo digo que no escribí en esas agendas, yo no manejaba esas agendas, yo no manejaba las cuentas del Partido Nacionalista, eso lo manejaban, no sé, el tesorero, la tesorera. El hermano. Ellos tienen que responder. Yo no, ese no era mi rol. Entonces, yo no tengo ningún problema. Si en su momento me piden que haga un peritaje, si el Ministerio Público quiere saber más, yo no tengo ningún problema. Iré las veces que sea necesario. Pero a ver, díganme de qué cosa me están acusando. ¿De qué? ¿Cuántos años tiene ¿De Verónica qué? Mendoza? Pregunto. 38. 38 años, increíble. O sea, el año 2021 tendrías 40. 40 años, Nicolás. Sí, 40 41. años. No, 40. 40. 40 años. ¿Ah? Muy bien. Y voy a llegar con la conciencia tranquila, sin ninguna cruz y con una alternativa Yo no consolidada. decía ¿no? la cruz que se la tiene usted, te digo la gente. No, yo reconozco. La gente Yo reconozco. Y como Pero- dice Nicolás, de ahí se la van a agarrar. Y usted sabe que se la van a Pero agarrar no de ahí, solo ¿no? de eso, Manuel. O sea, terruca, ¿no es cierto? Tengo Pero eso- han sacado eso hasta le una favorece, foto con ¿no? Abimael Guzmán eso cuando le yo tenía favorece, 3, ¿no? 5 años en esa época. Pero o sea, decirle terruca yo fake creo que hasta le news, favorece. El mentiras. otro asunto sí puede complicarle, creo yo, cuando no hay mucha claridad. De esas zonas oscuras se aprovecha Pero cualquier las tipo de cosas campaña. están absolutamente claras. Yo no manejé plata, yo no manejé las cuentas, yo no manejé las agendas, eso está absolutamente claro. Claro, y lo vienen lo que- diciendo. Perdónenme, el Congreso, en comisiones presididas por el Fujimorismo, ha analizado todo este asunto. ¿Ustedes creen que si hubieran encontrado algo, aunque sea así, no me hubieran acusado? Sí. Lo hubieran hecho. ¿Por qué no han encontrado nada? Porque no hay nada. Y Muy estoy bien. con la conciencia tranquila. Muchas gracias, Gracias. a Verónica Muy gentil. Mendoza. Si me gracias. permite solamente una última palabra. Hemos hablado de cambiar las reglas de juego en la política y el gobierno ha presentado una serie de proyectos de reforma 12. política. Creo que es un tema que hay que discutir y ojalá tengamos oportunidad en adelante. No, pero ¿Cómo no? por supuesto que sí. Muchas gracias. Por supuesto. Muchas gracias Muchas a Verónica gracias, buen Mendoza. día. Valió la pena esta conversación. Ha estado buena, ha estado intensa. Pero está en la línea el constitucionalista Aníbal Quiroga.